¿Os acordáis de los libros de pesadillas? Aquella colección de los años 90, escrita por R.L. Stine, que atrapó a millones y a millones de niños durante la década de los 90. Historias de terror pensadas para niños y niñas. Ya sabéis, casas encantadas, lobos, vampiros, y todas esas historias empezaban y acababan con capítulos cortos que te enganchaban de uno a otro, pero acababa una historia, dejabas el libro, cogías otro libro, otro protagonista y otra historia completamente distinta. Pero si creciste en eso en los 90 y te gustaban los libros de terror y buscabas algo más, había otra colección que ha quedado muy olvidada. Era una colección que en su momento quizá parecía simplemente una copia o una imitación de Pesadillas, pero que tenía un hecho diferencial que la hacía muy única, y es que todos sus libros estaban conectados. Había una historia del primer al último libro. En Estados Unidos se llamaba Spooksville, pero en español se llamó Fantasville. Antes de empezar, deja que te recuerde que no cuesta absolutamente nada que te suscribas al canal. Además, si quieres, puedes dejar un comentario, dar un like al vídeo y ya sabes, decir la tuya, que me encanta leeros. Pero ¿quién estaba detrás de Fantasville? Pues Christopher Pike, un autor conocido por historias mucho más oscuras que esa colección en concreto. Christopher Pike no era un autor que apareció de la nada y empezó a escribir terror para niños, sino que ya tenía una larga trayectoria antes de empezar con esa colección. Su nombre auténtico era Kevin Christopher McFadden, nació en Nueva York en el año 1954. Y sí, quizá el nombre te suena porque decidió coger ese sobrenombre de autor basándose en la serie de Star Trek, que aparece un personaje, el capitán Christopher Pike. Antes de ser autor, lo que fue nada más y nada menos que informático, y fue a medianos de los 80 que empezó a publicar sus primeras novelas de terror y pensadas para adolescentes. Su primera novela fue en 1985, Slumber Party, y luego aparecerían otros títulos como Remember Me, The Midnight Club, The Last Vampire o Chain Letter. O sea que cuando llegó su fama a través de Spooksville, Fantasville ya llevaba una trayectoria encima. Y ahora llegamos a los 90, porque si queremos entender por qué aparece Fantasville, es innegable que hay una clara influencia que es nada más y nada menos que Goosebumps, pesadillas, escalofríos, depende del país donde vivas. En 1992, R.L. Stine, después de abandonar una colección de thrillers pensados para adolescentes, decide empezar una nueva colección bajo el amparo de su sello, que es Goosebumps. Y la clave del éxito fue adaptar tropos del terror pensado para niños. ¿Qué significaba eso? Capítulos muy cortos, lenguaje sencillo, personajes muy jóvenes para conectar con sus lectores y unas portadas, como no, muy llamativas. ¿Y qué pasó? Que tuvo tanto éxito que cada editorial del país quería tener su propia colección de pesadillas. Y entre ellas, como no, Spooksville. Pero Spooksville captó una cosa que no pasaba en la serie de colecciones, y era dar continuidad a los personajes. En la colección Pesadillas teníamos personajes que al acabar el libro abandonábamos su vida, no sabíamos más de ellos. Quizá con suerte había una continuación y repetían los personajes, pero una cosa muy particular, no pasaba casi nunca. Siempre eran historias autoconclusivas. Y en cambio en Spooksville había siempre los mismos personajes situados en el mismo sitio, que era el pueblo donde vivían, llamado Spooksville. En realidad no, porque ese era el sobrenombre que tenía el pueblo. En realidad se llamaba Springville, pero todos los niños del pueblo, como pasaban cosas raras, le llamaban Spooksville. En ese pueblo pasaban cosas que no pasaban en ningún otro sitio del mundo. Y la historia empieza con Adam Freeman, un preadolescente que llega a ese pueblo de Springville. Y allí conoce a otros dos chicos que son Sally y Watch. Y los tres, y luego ya junto a otro personaje, acaban formando un grupo de amigos que viven mil aventuras en ese pueblo, que es más un parque temático de terror
terror que un pueblo normal. Y es que allí ocurre absolutamente de todo. Fantasmas, brujas, extraterrestres, monstruos, viajes en el tiempo, criaturas de otras realidades, dinosaurios o muertos vivientes, y hasta cangrejos asesinos. Sí, cangrejos asesinos. The Attack of the Killer Crabs. Y eso te da una idea de lo que era Fantasville. Pero lo interesante de todo, como ya he dicho, es que los personajes estaban allí aventura tras aventura. Y lo mejor de todo es que tenían memoria, se acordaban de lo que había pasado en anteriores historias. Los personajes secundarios habían evolucionado, todo iba cambiando, se iba adaptando a cada nueva entrega. Pasaba el tiempo realmente. Y por eso la gente que creció leyendo esos libros le tiene un aprecio especial a esa colección, porque los personajes estaban vivos, los conocíamos en los primeros libros e iban evolucionando, viviendo nuevas aventuras. Era como Pesadillas, pero a la vez también era más oscura. Y es que Christopher Pike, como he dicho, escribía terror adolescente, y cuando llegó la colección, aunque adaptó a un nuevo público sus historias, no podía abandonar los tics que tenía adaptados, cogidos de sus colecciones ya un poco más adultas. Y hay otra cuestión que me gustaría decir y que creo que es bastante importante, aunque siempre se ha dicho que Spooksville era un encargo de la editorial hacia Christopher Pike, no tenemos ninguna prueba, nunca se ha confirmado que fuera así. Y es por eso que decir que esta colección es simplemente una copia de lo que teníamos en Pesadillas me parece bastante injusto, porque tiene características que la hacen especial. Y es más, la colección funcionó y funcionó muy bien. La serie original de Spooksville llegó a tener 24 libros. Empezó en 1995 con The Secret Path y una infinidad de libros más. Los primeros títulos hay que decir que más o menos se podían considerar normales, pero a medida que avanzaban los títulos la cosa iba desmadrándose un poco con criaturas cada vez más imposibles. Y el sentido del humor, con bromas recurrentes, formaba parte ya de la mitología. Y es que los títulos eran bastante explícitos y enseguida sabías a qué iba. Extraterrestres, vampiros, cangrejos, asesinos. Pues la verdad es que yo que me los he leído, cuando estás dentro de la historia te encuentras cosas bastante desmadradas. Y es que aquí en Spooksville teníamos de todo, desde fantasmas, brujería, ciencia ficción, viajes en el tiempo, e incluso zombies, que era una cosa no bastante común. Se consideraba que los zombies eran para mayores, no para infantes. Y es que la colección podía pasar desde el misterio al terror, al thriller, a la ciencia ficción. O sea que era una serie que nunca te cansabas de leer porque siempre te encontrabas una cosa completamente distinta. El éxito de la colección y el éxito de Ghostbumps, Pesadillas en España, hizo que trajeran con Ediciones B la colección también a España. Pero ya no se llamaba Spooksville, se llamaba Fantasville. Y aquí una curiosidad. En España solo se publicaron 21 títulos de 24 que tenía la colección. Y no hay previsión de que se publiquen los 3 que quedan, o sea que quedan pendientes por su traducción en España. ¿Y cuáles son los títulos que nos faltan? Pues The Creepy Creature, Found Fear y The Witch Gift. Para los curiosos, también se llegó a publicar en catalán. Es más, yo tengo títulos en castellano y títulos en catalán, repetidos, uno en castellano y uno en catalán. Y sí, se conservaron las portadas más o menos con pequeños cambios en España, y hay que decir que la colección es realmente muy noventas. Mira, aquí tengo unos cuantos títulos y como veis es que son auténticas maravillas las portadas. A mí me encantaban, la verdad, eran una puerta de entrada a unas historias que luego te enganchaban muchísimo. Y bueno, pasaron los 90 y la colección cayó un poco en el olvido, ya nadie consumía los libros de Spooksville, pero pasaron unos 20 años y la serie renació. Año 2013, una coproducción entre Estados Unidos y Canadá, una serie que adaptaba los libros que se emitió en Hope Network. El primer episodio se estrenó el 26 de octubre de 2013, o sea, muy cerca de Halloween. La serie tuvo bastante éxito, pero solo tuvo una temporada, 22 capítulos y de duración 22 minutos. Se emitió hasta el mayo de 2014.
Y sí, Christopher Pike no solo inspiró a esta serie, sino que era productor ejecutivo de la misma. Y ya os digo, aunque tuvo éxito, no pudo compararse con lo que consiguió la serie televisiva de Goosebumps, Pesadillas, ni mucho menos. Ya habían pasado muchos años y los niños que leyeron esos libros ya no estaban para esas cosas. Y las nuevas generaciones no conocían el título, o sea que se quedó un poco en tierra de nadie. Y al final Spooksville, Phantasville acabó convirtiéndose en un éxito momentáneo que funcionó muy bien, que la gente lo puede recordar con cariño, pero que ha quedado bastante en el olvido. Es más, los que leían los libros o vieron la serie de televisión se acordarán de sus protagonistas, porque ya os digo, al repetirse de número en número, de novela en novela, le acababas cogiendo aprecio a todos. Y sabías que cada nueva entrega aportaba algo más a toda la historia que te estaban contando. No era empezar y acabar, sino que había multitud de historias que iban afectando al devenir de sus personajes y al pueblo, Spooksville. Y ahora que he echado un poco la mirada atrás, tengo un poco de nostalgia, porque este tipo de colecciones pensadas para preadolescentes con componentes de terror se han ido perdiendo y ya los niños leen otras cosas. Ahora todo es muy políticamente correcto, muy pensado, educativo, y antes nuestros padres nos compraban eso y estaban contentos de que leyésemos historias con extraterrestres, fantasmas, monstruos de cualquier tipo, porque lo importante era desarrollar la imaginación y pasárnoslos bien. Y además empezar a coger el gusto por la lectura. Y bien, eso también ha hecho que yo sea un coleccionista de estas copias de Pesadillas. Tengo una colección inmensa de colecciones que bebieron del éxito directo de Pesadillas. ¿Un coleccionista enfermizo? Quizás sí. ¿Y tú te acordabas de ella? ¿Tienes alguno de sus libros? ¿Viste la serie de televisión? ¿Tienes algún recuerdo de ella? Por favor, déjalo aquí en los comentarios, marca like si te ha gustado el vídeo y suscríbete, que no cuesta absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo.